respuestas, pueden tener respuestas múltiples, pues por lo mismo son más rápidas, ¿no? Porque usan el paradigma cuántico, ¿no? De que puede ser varias cosas a la vez. Entonces, en el estado cuántico, pues, teóricamente, pues se puede ser molécula, se puede ser onda, entonces traspasan ese paradigma a lo informático, ¿no? Eso está en desarrollo, pero pues están apuntando a manejar por necesidad ese triple paradigma. Entonces, pues voy a parar aquí, les voy a mostrar las computadoras nuevas analógicas para educación y pues enfocado también en resolver tareas de cálculos que no se pueden resolver, que se resuelven más fácilmente con las computadoras y también están apoyando en tareas de inteligencia artificial. Bueno, entonces para la presentación voy a mostrarles las páginas de presentación de esas propuestas, pues que las traemos porque pues es necesario contextualizar qué es lo que está apoyando la inteligencia artificial en estos momentos. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces esto es una propuesta educativa eh, lanzada pues por el conocimiento de que lo analógico se va a volver a necesitar, como decía, para tareas de cálculos eficientes y tareas de inteligencia artificial. Entonces, este proyecto se llama AnaloThink, la cosa analógica, producido pues por Anabrit y principalmente enfocado en educación. Entonces esto pues en muchas partes no está siendo usado, pero ya va ganando contexto, va ganando terreno en muchas instituciones educativas, pues esperemos que acá también, pues para complementar el paradigma digital, ¿no? Igual porque ya se maneja es análogo digital. Y pues lo análogo en comparación con lo digital es que representa la realidad de una forma más acertada o menos abstracta, más alegórica, más como representamos muchas veces la realidad, recordar que el ser humano es análogo, también es digital, o sea, tiene procesos digitales o de abstracción, tiene también procesos de representar las cosas analógicamente, o sea, de hacer una representación más o menos eh, como es la realidad, como suponemos que es la realidad. Y también es cuántico, ¿no? Ya hay teorías pues, de que nosotros también, teorías científicas, ¿no? Sobre el yo cuántico y pues partiendo de que si pues nosotros tenemos partículas y ondas, pues también entonces somos cuánticos, ¿no? Entonces por eso lo del triple paradigma. Entonces ya aquí la computación analógica, este es el aparatico, pues sí se requiere de pronto de algún conocimiento en electrónica, en eléctrica, en matemática, pero pues lo están usando con buenos resultados en la educación, sobre todo en habla inglesa, pero esperemos tener buenas noticias por acá, en Hispanoamérica. Listo, entonces acá el proyecto dice que es una computadora analógica de vanguardia, de alta calidad y bajo costo, de código abierto y sin fines de lucro. Entonces aquí lo importante, ¿qué hace y qué hace cualquier sistema analógico?
No que ahora pues los tenemos, son más pequeños, ¿no? Antes eran más grandes, pero pues ya con los desarrollos actuales, por eso se puede volver a ellos. Bueno, permite modelar sistemas dinámicos con gran velocidad, paralelismo y eficiencia energética. Eso también es importante porque va a ser importante para muchas tareas de inteligencia artificial. Va a tener mayor eficiencia energética que los procesadores y los computadores digitales, aunque se van a seguir usando combinados, ¿no? Lo mismo también la inteligencia artificial, la cuántica, la computación cuántica, pues ya llega un momento que se va a usar por medio de sistemas de nube. Se van a pasar de lo que ya como servidores cuánticos, ya van a haber servicios civiles que se va a acceder a servicios cuánticos, servidores cuánticos en la nube, ¿no? Para compartir parte de esa potencia con, con el uso civil, académico, etcétera. Bueno, entonces aquí habla que pues son muy interesantes estos dispositivos para la práctica y la teoría matemática, integrándose naturalmente con prácticas de diseño e ingeniería como la exploración especulativa de prueba y error y el uso de modelos a escala. Entonces, pues ahora se está manejando, hablamos anteriormente que se está manejando el tema de ciencia y tecnología para niños y jóvenes, y entonces, pues, esto es parte pues, de esos proyectos, ¿no? Para enseñar la tecnología. Bueno, entonces eso también es importante. La computación analógica es uno de los tres principales paradigmas computacionales: analógico, digital y cuántico. A medida que la informática digital se acerca al límite de la ley de Moore, lo que le explicaba, ¿no? La informática analógica ofrece una estrategia para diversificar la monocultura digital actual. La computación analógica es ideal para el modelado de sistemas dinámicos. Eso es lo que se ha usado más que todo desde los primeros computadores analógicos. La computación analógica es muy especializada porque vamos a seguir usando computadores digitales porque son multitareas. Los analógicos son para pocas tareas, pero son muy eficientes. Entonces aquí, ahorita, como les decía, el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ideal para aplicaciones de inteligencia artificial neuromórficas o redes neuronales. Y es más eficiente energéticamente que la informática digital. Y también más seguro que la informática digital frente a las amenazas cibernéticas porque pues el concepto aquí de la parte lógica, de la parte de software, pues es un poco más compleja o pues, más diferente porque se trata pues de modelos matemáticos más que todo. Entonces pues el software para eso sería como un software de apoyo, pero no es inherentemente, no es propiamente como que esté creado con mucho software, ¿no? Entonces por eso es más seguro, ¿no? Sin embargo, pues lógicamente pues, está conectado, pueden haber fallos eléctricos, etcétera, pero sí es más seguro. Porque es de todas maneras algo más especializado. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta, pues este proyecto es AnalogThink. Y pues ahí ya computadoras analógicas y procesadores para la inteligencia artificial, pues ya que no son solo educativos, sino pues ya son a nivel comercial. Entonces voy a dejar de compartir y les comparto el procesador que se está usando y se va a seguir usando para esos temas de inteligencia artificial. Eh, ¿Te vio la página bajar o quedó congelada? Ahora mismo, analógica. Anteriormente.
Sí, sí se debió desplazar. Sí, la anterior sí. Ok. De esta página, ¿no? Que bajara de pronto a los conceptos. Porque la veo ahí congelada. Bueno, voy a cambiar para mostrar el procesador. Bueno, entonces sigo con lo del procesador. Listo, entonces uno de los proyectos principales es Mythic. Entonces es un procesador analógico. Bueno, entonces, por ejemplo, acá nos da, entonces se están viendo que está moviendo los procesadores de inteligencia artificial digitales actuales. Lo que hablábamos, son tremendamente costosos de desarrollar y dependen de arquitecturas informáticas tradicionales, lo que limita la innovación únicamente a las empresas de tecnología más grandes. Uno por el lado, lo que hablamos de la eficiencia energética también, y lo de su limitación por la ley de Moore y otras leyes pues, eh, de la informática. Entonces se hablan de que requiere baja latencia, baja potencia y debe ser rentable y compacta. Los procesadores digitales simplemente no son capaces de satisfacer estas exigentes necesidades de la inteligencia artificial de vanguardia. Entonces, pues para esto es como para que quede claro que o sea, la inteligencia artificial de ahora en adelante pues va a usar esta tecnología por necesidad, ¿no? Por, por imperio de, pues, de las circunstancias. Entonces, dice la computación analógica es ideal para la inteligencia artificial de vanguardia. Los dispositivos Edge AI basados en computación analógica pueden cumplir con todos los requisitos exigentes de tamaño, rendimiento y consumo de energía. Las arquitecturas digitales heredadas simplemente no pueden seguir el ritmo. El futuro es analógico. Y pues como le decía, pues él es triple paradigma, pues analógico, digital y cuántico. O sea, los tres se van a estar usando. Y pues van a haber más aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que ahí queda suficientemente claro el concepto. Ya lo otros son pues disposiciones más técnicas. Entonces vuelvo a la presentación. ¿Qué hay de nuevo, familia? Bueno, qué pena, ya lo vuelvo a poner, tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces hasta ahí el tema de que la computación se basa, Google digo, la Docs, inteligencia artificial pues Spreadsheets o se Google basa en la Documentos y hojas computación, de cálculo es un programa gratuito viene basado en a web para resolver crear. temas de la computación y pues se está apoyando en un paradigma triple, analógico, digital y cuántico. Con la PC y aumentando la cuota de almacenamiento.
Entonces aquí tenemos un enfoque, un enfoque o la intención de la inteligencia artificial, pues por la ciencia, las ciencias sociales, los formadores de opinión, ya científicos, etcétera, pues tienen preocupaciones, hay preocupaciones por el tema de la inteligencia artificial vaya reemplazando al ser humano, lo deje relegado a, a otro plano, y pues empiezan a haber problemas de desempleo, etcétera, que pues es una realidad o es una amenaza real. Sin embargo, pues también hay este enfoque, y pues es pues, cuestión de intencionalidades y de cómo se vaya desenvolviendo y depende de lo que hagan los conjuntos humanos, ¿no? Entonces aquí se habla pues de que al contrario de esa visión pesimista, pues la inteligencia artificial no necesariamente busca reemplazar al humano, sino contribuir al desarrollo de sus capacidades y con mismas contribuciones. Entonces, las aplicaciones de inteligencia artificial sirven para mejorar el desempeño, como la experiencia de los usuarios, ¿ya? Es según lo que, como la apliquemos. Sin embargo, pues no, están las amenazas, pero pues hay que seguir caminando, y seguir pues estos avances, pero que conforme también vaya avanzando el ser humano como tal. Bueno, entonces unos conceptos también de los que hay que hablar, de conciencia humana, de inteligencia, de intencionalidad y singularidad tecnológica, porque pues ya se está empezando a hablar de conciencia artificial, pues han habido avances, hay agendas también transhumanistas, etcétera, o agendas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, hay un hito, ya hubo un hito pues en el 2008, que a nivel oficial pues dijeron que se pudo sintetizar, se pudo crear una célula, una célula artificial sea, una, un ser artificial pequeño, ¿no? Una bacteria, algo así. Entonces, eso está dentro del paradigma, los conceptos pues de bioingeniería, de ingeniería pues, genética, pero también biotecnología o tecnologías mixtas. Y, y pues enmarcado en el tema de la singularidad tecnológica, que pues hablaremos ahorita de ella. Entonces, pues habría que hablar del concepto de conciencia humana, de inteligencia. Entonces, pues el paradigma imperante que de pronto se puede estar pasando también al tema de la inteligencia y la conciencia artificial, es pues un paradigma más que todo de conciencia mecánica, donde el paradigma de acción-reacción, ¿no? O de tabula rasa, que igual se está debatiendo, hay ya otros paradigmas, otras concepciones que están ganando terreno eh, desde el siglo XX, comienzos del siglo XX, ¿no? Incluso siglo XIX, pues, ya después de temas, pues lógicamente que por ejemplo en la psicología, el paradigma el concepto de psiquismo, por ejemplo, de Freud, aún es imperante en algunos escenarios, pero entonces ya también pues está ganando terreno el tema de la conciencia como conciencia intencional, o sea que es creadora, la conciencia humana es creadora de la realidad y es transformadora de su medio inmediato y de sí misma. De sí mismo, el ser humano es un ser transformador, ser histórico y social. Y su conciencia, por ejemplo, del tema por allá en Heidegger o de otros autores,
Brentano, que hablan de intencionalidad y de conciencia, que pues no hay conciencia sin mundo y no hay mundo sin conciencia. Entonces, es una estructura, ¿no? Entonces eso algunos autores y algunos científicos lo van a estar teniendo en cuenta para ese tema de la conciencia y la inteligencia artificial, ¿no? Y el tema de la singularidad tecnológica. Que la conciencia es intencional, la conciencia no es pasiva, sino que es activa. Esos es como los dos conceptos principales antagónicos que hay, conciencia pasiva y conciencia activa. Y pues que según el paradigma que esté ahí funcionando, pues así mismo también se va a enfocar en el tema de la tecnología y la singularidad tecnológica, aunque entre otras cosas es cuando la inteligencia y pues si ya hablan de conciencia artificial, ya está hablando, entonces se superen a la inteligencia y la conciencia humana. O se llegue a una conciencia y una inteligencia artificial, no sería aumentado, sería como complementaria, ¿no? Complementaria al ser humano, ¿no? Que le ayude en su desarrollo, no que lo sobrepase y pues se vean y lleguen a esos escenarios distópicos pues, de la ciencia ficción. ¿Me escuché hasta ahí bien? ¿Alguna duda? Todo claro. Ok. Bueno, entonces ya habíamos hablado de los paradigmas pues, computacionales, y entonces decíamos que la inteligencia artificial pues está basada pues, en la computación, parte de la ciencia de la computación. Entonces, pues ya hablamos en otra charla de que hay antecedentes de computación milenarios, o sea, hay autómatas, robots, algoritmos, electrónica, analógica y digital, que ya hemos hablado, computadores análogos y digitales, teorías de las primeras décadas del siglo XX, sobre algoritmos, cibernética, ya con la teoría de la cibernética, el libro de cibernética, pues ya empezaron a desarrollarse ahí los avances que tenemos, ¿no? Y también en inteligencia artificial, máquinas autónomas, robots, etcétera. Konrad Zuse, por ahí en las primeras décadas del siglo XX, cuarta, quinta, diseñó la primera computadora electrónica, la Z3. Y en 1955 ya John McCarthy acuñó por primera vez, a nivel oficial por lo menos, término de inteligencia artificial. Y ya el año después se llevó a cabo la conferencia de Dartmouth, que él y otros expertos se reunieron para ahondar más sobre el tema. Y de ahí, pues, además de inteligencia artificial, empezó pues ya a hablarse de ciencia de datos, que está muy relacionada con la inteligencia artificial, con las aplicaciones de inteligencia artificial del momento. Bueno, también a partir de la década de los 70, pues empezaron pues a mejorar las teorías sobre la inteligencia artificial, empezaron a desarrollarse los conceptos de redes neuronales y se trató, se empezaron a hacer trabajos que, como hablamos, del paradigma analógico con un autor que empezó a hacer trabajos o pues pensaba que lo podía hacer por medios analógicos.
Pues, sin embargo, pues ahora faltaron décadas para que lo analógico pueda ayudar en ese sentido. Sin embargo, desde esa época ya se hablaba que la computación analógica era pues un buen enfoque para el tema de inteligencia artificial. También viene el tema de que se hicieron programas digitales. Eh, Había, por ejemplo, un jueguito eh, donde con ciertas leyes básicas, como, como un conjunto de seres digitales, empezaron a generar otras leyes, ¿no? Y entonces se empezó a pensar como que, como que tanto los seres vivos como también la energía o lo informático empezaban a agruparse en conjuntos y a generar ciertas leyes, ¿no? Entonces eso fueron unos, como unos principios, como unas raíces de ese tema de investigación de inteligencia artificial. También con la computación, computación de fluidos, también se han dado cuenta que la materia se organiza inteligentemente. Entonces eso también se ha, se ha puesto en las teorías de inteligencia artificial. Acá hablan, por ejemplo, de MISIN, el sistema de diagnóstico de enfermedades diseñado por la Universidad de Stanford en 1974 y Prolog, un lenguaje de programación lógica en 1975. Eh, Desde entonces hasta la fecha se ha visto un incremento exponencial en la difusión de la inteligencia artificial. Entonces, habla que sirve para las áreas de salud, finanzas, comunicación y ciberseguridad. Bueno, y pues hay muchas utilidades. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, entonces, aquí hablan de que principalmente, como les decía anteriormente, tiene que ver con el manejo de los datos, ¿ya? Entonces, pues, vemos que las aplicaciones de inteligencia artificial están, están basándose para esos resultados en la acumulación o además del aprendizaje de máquina, la capacidad de procesamiento de datos, la capacidad de ir hacia datos, hacia bases de datos como Internet o backups de Internet, por ejemplo, pues sabemos que el avance del año pasado, la GPT pues es, es una base de datos o un backup de Internet del año 2021. Sin embargo, ya están haciendo pruebas ya con ciertas instituciones y ciertos individuos ya conectados al Internet actual. Entonces, principalmente ahora es eso, es como procesamiento de datos, además de cierta capacidad de interpretar datos, de entregar datos correctos, que sería como inteligencia, pero entonces basado en esos datos y procesamiento de estos datos, velocidad de procesamiento y la entrega coherente de esa información. Entonces aquí dice, la manera en que opera una solución de IA varía en función de sus objetivos y aplicaciones, no obstante todos los sistemas de inteligencia artificial tienen un factor en común, el manejo de los datos, como hemos dicho. El diseño de algoritmos y sistemas innovadores es parte esencial de la inteligencia artificial. Los datos son piezas claves para su éxito, es decir, que para funcionar eficientemente, la inteligencia artificial requiere de datos. De hecho, entre mayor sea el número de datos que recibe un sistema de inteligencia artificial, este podrá aprender más en menor tiempo. Pero acá estamos con el tema de aprendizaje de máquina, ¿no? Aprendizaje de máquina que pues ya hay pues tanto aplicaciones basadas en lenguajes como lenguajes directos como Python para este tema de ciencia de datos y aprendizaje de máquina. Se está aplicando en inteligencia artificial.
Bueno, al procesar esta información, el software puede identificar patrones y aprender a responder dependiendo de sus objetivos. Así, por ejemplo, un sistema basado en procesamiento del lenguaje natural puede no solo analizar y entender el lenguaje humano, sino que también puede llegar a generarlo por sí mismo. Aquí ya hablamos de aprendizaje, de generación a partir de datos que se dan. Bueno, entonces aquí ya se habla de tipos de inteligencia artificial. Entonces hablamos de aplicaciones o de tipos de inteligencia muy básicas hasta eh, inteligencias mucho más avanzadas que pueden llegar a tomar decisiones, ¿no? Entonces hablamos de máquinas reactivas. No tienen la capacidad de recordar ni de usar experiencias pasadas para basar la toma de decisiones. O sea que son como para cosas muy básicas. Por ejemplo, el ejemplo de Deep Blue es capaz de identificar las piezas en un tablero de ajedrez, saber cómo se mueve cada una y predecir los movimientos, pero no puede recordar lo ocurrido antes del momento presente. O sea que no tiene una memoria, ¿no? Que una memoria del pasado, como aquí ya hablamos pues del tema de la inteligencia humana, de la conciencia humana, que uno de los componentes de la conciencia humana es la memoria, ¿no? Memoria a, a largo, mediano y pequeño plazo. Memoria del pasado, ¿no? Bueno, acá hay otra, memoria limitada. A diferencia de las máquinas reactivas, los sistemas de memoria limitada sí pueden almacenar información sobre el pasado, pero solo de manera transitoria, ¿no? Y pues esa es una de las características también computacionales de las memorias temporales. Entonces aquí estas máquinas pueden usar esa memoria temporal para tomar decisiones. Bueno, y aquí ya hablan de la teoría de la mente, que los sistemas pueden ser capaces de identificar pensamientos y emociones y entender la manera en que estos afectan el comportamiento de las personas. Aquí ya es donde empiezan a hablar de inteligencia y más allá de inteligencia, de conciencia, ¿no? Cómo se comporta la conciencia, ¿no? Que la conciencia es capaz de identificar pensamientos, pero también emociones, y trabaja con emociones. Y eso de pronto eh, como hablan pues de robótica, ya hay, por ejemplo, pues capaz de crear seres sintéticos. Entonces, pues un ser hipotético de estos sintéticos, pues ya podría de pronto hasta sentir emociones, ¿no? Porque pues la conciencia además de pensamiento, también es emoción, ¿no? Pero pues eso ya es conciencia humana. Autoconciencia, esta es considerado el último paso en el desarrollo de la inteligencia artificial y deben contar con la capacidad de formar representaciones sobre sí mismos, es decir, tener conciencia de sí mismos. Este paso es crucial para el entendimiento de la propia inteligencia humana. Eso es lo que estábamos hablando de estos avances dependerán de los avances sobre la comprensión de la misma conciencia humana, ¿no? De que se cambia el paradigma de que la conciencia humana es una conciencia mecánica, que es una conciencia intencional, y que puede tener conciencia de sí mismo, porque la conciencia de sí mismo es un supuesto teórico que tenemos, eh, pero si nos ponemos a pensar, a recapitular, pues a veces estamos fuera de sí, la mayoría del tiempo estamos fuera de sí, no tenemos conciencia de sí mismo. Sin embargo, sí, en ciertos momentos tenemos conciencia de sí mismo y pues por lo menos lo que nos confundimos de que tenemos conciencia de sí mismo es pues, que tenemos autorreflexión y a veces hay momentos que somos más conscientes, de que estamos en el presente, que podemos reflexionar sobre esos temas. Entonces, sí, pues en parte sí tenemos conciencia de sí. Y bueno, esto es muy importante. Este paso es crucial para el entendimiento de la propia inteligencia humana y la propia conciencia. Esos avances en paralelo que pueden haber.
la psicología humana como de la inteligencia artificial en aras de la singularidad tecnológica. Bueno, entonces el contexto actual es que se busca que cada vez la inteligencia artificial sea más inteligente, genere mayores utilidades para el ser humano, mayores aplicaciones en todos los campos del quehacer humano. Y pues ya están trabajando en el aprendizaje profundo, en que estas inteligencias artificiales sean cada vez más coherentes y tengan una inteligencia madura, porque ya no básicas, no como de un niño, sino pues, de un ser humano maduro y que lo supere, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dicen, está trabajando en el Deep Learning para crear algoritmos capaces de reconocer datos y aprender a través de ejemplos. Con esto se busca que la inteligencia artificial sea capaz de integrar habilidades propias del comportamiento humano, como la empatía y la personalidad, para generar respuestas más personalizadas. Ya volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, tendríamos que tener un conocimiento del psiquismo humano adecuado para lograr este tipo de objetivos, ¿no? Pues el tema de la empatía es un tema emotivo, ¿ya? Entonces ahí ya eh, tendría que tener las máquinas tener un centro emotivo como lo que tenemos nosotros, ¿no? Y pues la personalidad, pues sí es más, de pronto es más posible, porque pues la personalidad en parte es memoria, ¿no? Es memoria y también es memoria familiar, etcétera. Son grabaciones, son programas. Bueno, entonces las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, entonces pues lo que estamos viendo ahorita está muy de moda, entonces la generación de todo tipo de contenido multimedial, videos, imágenes, texto, audio, transcripciones, transformación de un tipo de contenido en otro, ¿no? De audio en transcripción, de transcripción en audio, eh, de imagen en video, etcétera. Los entornos de simulación, pues cada día, pues, junto a la realidad aumentada, la realidad virtual y la inteligencia artificial, pues serán mucho mejores. La generación automática de exámenes, cuestionarios, ejercicios, la incorporación de inteligencia artificial en la creación de lecciones interactivas y experiencias de aprendizaje. Y pues herramientas, ChatGPT, Chat IA de Bing, como también pues tenemos pues ya los asistentes, ¿no? De las distintas plataformas como Amazon, como Google, eh, como Android, IBM, tienen sus asistentes de voz. Y pues las herramientas que hablamos, o sea, hay herramientas para generación de contenidos, generación de entornos virtuales, etcétera. Y pues sí, seguirán mejorando. Ya pues también, lógicamente, pues ahora, por ejemplo, hay algo que es OpenAI, o sea, un motor de inteligencia artificial, pero que su código se puede leer, se puede aprender y se puede mejorar. Y pues también habrán pues ya desarrollos, hay desarrollos pues privados, que, por ejemplo ChatGPT pues está limitado, si no, pues no tiene una cuenta profesional y además están haciendo ciertas liberaciones, ya con los años pues será mucho más avanzado. Por el tema pues, de los diferentes planes que tengan. Bueno, entonces ya queda la reflexión, eh, conforme pues, a lo expuesto y a lo conocido por ustedes también. ¿Cuál sería la importancia de la inteligencia artificial en la preparación de los estudiantes para el futuro? Teniendo en cuenta también las amenazas de
por ejemplo, de que se puede usar para generar, como tipos plagios, ¿no? O que me haga todo el trabajo y yo no hacerme prácticamente nada, simplemente me vuelvo un experto en prompting, que también pues ya es algo que pues tanto los estudiantes como profesores y profesionales y personas en general pues estamos implementando, estamos aprendiendo esa, pues a generar preguntas lo más adecuadas posible para que las entienda el asistente de inteligencia artificial para que nos genere respuestas lo más coherentes y adecuadas posibles. Entonces, también pues el tema de aprender a preguntarle a la inteligencia artificial según lo que yo necesite y según el nivel de inteligencia, el nivel de la herramienta, pues es útil, es necesario, pero pues también ahí está la amenaza de que pues los estudiantes pues no tengan, no usen sus capacidades del psiquismo humano y en el aprendizaje, ¿no? Como seres humanos. Entonces, pues la idea es que sea una herramienta complementaria que le ayude a adquirir, a conseguir conocimiento de calidad, pero que únicamente el psiquismo humano procese esa información, además de que la procese la inteligencia artificial. Pues ahí ya quedaría como los comentarios acerca de esta presentación y de esta pregunta, ¿no? De la importancia de la inteligencia artificial y pues también las amenazas en la preparación de los estudiantes para el futuro. Pues ya sabiendo que pues hay muchas posibilidades, ¿no? Posibilidades por todas las herramientas que pueden haber, están habiendo y habrá. Y que hay que adaptarse, ¿no? Y pues de todas maneras sirven para tanto temas de aprendizaje de los estudiantes como también en la calificación, por ejemplo, en los temas de evaluación de los profesores, en el tema de preparación de contenidos, etcétera. Bueno, ahí dejo de compartir y pues ya quedan comentarios por audio, por chat. Tanto por chat que tengo aquí un problemita de audio. Bueno, muchas gracias. Con esto, pues ya sería el primer tema, introducción a la inteligencia artificial. Y pues ya seguirá con otro tema, digamos una pausita, para que Felipe siga con un tema práctico que les tiene. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sí, señor, lo escuchamos correctamente.